En el corazón de Egipto, una mujer estaba a punto de desafiar a imperios enteros, usando no solo ejércitos, sino su inteligencia y su voluntad de hierro para reclamar un trono que le pertenecía por derecho. Su nombre resonaría por toda la historia. Esta no es solo la historia de una reina, es la crónica del ascenso de la última faraona de Egipto, Cleopatra. A mediados del siglo I a.C., Egipto no era la potencia de antaño. Su esplendor se había opacado, y ahora vivía a la sombra de una nueva superpotencia, Roma. El reino del Nilo era inmensamente rico, sí, pero también políticamente inestable, un premio codiciado por generales y políticos romanos. En este escenario de intrigas y decadencia nació Cleopatra VII Filopator. No era egipcia de pura cepa, sino descendiente de Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno, de origen griego macedonio. Pero a diferencia de sus antepasados, Cleopatra hizo algo revolucionario. Abrazó la cultura egipcia. Aprendió su idioma, honró a sus dioses y se presentó ante su pueblo no como una conquistadora extranjera, sino como la reencarnación de la diosa Isis. Esta conexión sería una de sus armas más poderosas. El camino al poder nunca es fácil, y el de Cleopatra estuvo manchado de sangre y traición familiar. Su padre, Ptolomeo XII, la nombró corregente junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, con quien además debía casarse, siguiendo la costumbre de la dinastía. Vieron en la inteligencia y ambición de Cleopatra una amenaza directa. En el año 48 a.C., la expulsaron de Alejandría, forzándola al exilio. Parecía que su destino estaba sellado, una princesa desterrada y olvidada. Pero subestimaron su determinación. Cleopatra no se rindió. Reunió un pequeño ejército de mercenarios y se preparó para luchar por su corona. La guerra civil romana entre Julio César y Pompeyo Magno llegó a las costas de Egipto. Tras su derrota en Farsalia, Pompeyo buscó refugio en Egipto, esperando la ayuda del joven rey Ptolomeo. Pero los consejeros del rey tomaron una decisión fatal. Para ganarse el favor de César, asesinaron a Pompeyo en la playa, a la vista de su familia. Cuando César llegó a Alejandría persiguiendo a su rival, le presentaron la cabeza de Pompeyo como un regalo. Lejos de complacerlo, el acto horrorizó a César, quien consideró la ejecución de un cónsul romano una ofensa intolerable. César se instaló en el Palacio Real, decidido a poner orden en el caótico reino egipcio, y de paso, asegurar sus riquezas para financiar sus campañas. Nunca imaginarías la audacia con la que Cleopatra decidió actuar. Sabía que no podía enfrentarse a las fuerzas de su hermano en campo abierto y que su única oportunidad era llegar directamente hasta César. Pero Alejandría estaba bajo el control de sus enemigos. ¿Cómo entrar en el palacio sin ser vista? Aquí es donde la leyenda y la historia se entrelazan en uno de los episodios más famosos de la antigüedad. Según el relato del historiador Plutarco, Cleopatra se hizo enrollar dentro de una alfombra o un saco de lino. Un sirviente leal. Apolodoro el siciliano cargó el bulto sobre sus hombros, lo pasó a través de las guardias del palacio, fingiendo que era un simple regalo para el general romano, y una vez en los aposentos de César, lo desenrolló. De la alfombra emergió la joven reina, de 21 años, no como una suplicante, sino como una mujer dispuesta a todo por su trono. César, un hombre de 52 años, el conquistador más poderoso del mundo, quedó instantáneamente cautivado, no solo por su belleza, sino por su audacia, su inteligencia y su encanto. Cleopatra hablaba varios idiomas, incluido el latín, y podía conversar con él de política, historia y filosofía al mismo nivel. Aquella noche, no solo sellaron una alianza política, sino que también comenzaron una relación amorosa que cambiaría la historia. César vio en ella a una aliada fiable y competente para gobernar Egipto, un estado cliente crucial para Roma. Cleopatra vio en César la llave para recuperar su poder y asegurar la independencia de su reino. Salió corriendo del palacio, gritando al pueblo de Alejandría que había sido traicionado. Esto desencadenó la guerra alejandrina. Las fuerzas leales a Ptolomeo sitiaron a César y sus escasas legiones en el Palacio Real.
Fueron meses de combates encarnizados en las calles de la capital. Durante el conflicto, parte de la legendaria Biblioteca de Alejandría fue incendiada, una pérdida cultural incalculable. Ptolomeo XIII intentó huir a través del Nilo, pero su barca, sobrecargada de fugitivos, se hundió y el joven rey se ahogó, arrastrado al fondo por el peso de su propia armadura de oro. Con su hermano muerto, Cleopatra fue restaurada en el trono, pero no sola. César la obligó a gobernar junto a otro hermano aún más joven, Ptolomeo XIV, un simple títere para mantener las apariencias. La verdadera gobernante era ella, y su poder estaba ahora respaldado por las legiones de Roma. Poco después, Cleopatra dio a luz a un hijo, al que llamó Ptolomeo Cesarión, que significa pequeño César. Para ella, este niño era la prueba viviente de su alianza con Roma y el futuro heredero de dos mundos, el de los faraones y el de los césares. Para celebrar su victoria y consolidar su poder, Cleopatra organizó un majestuoso viaje por el Nilo junto a César, una demostración de poder y lujo que dejó asombrados tanto a egipcios como a romanos. Durante semanas, navegaron en una flota de barcos suntuosos, mostrando a la nueva pareja gobernante a lo largo de todo el reino. Más tarde, Cleopatra y su hijo viajaron a Roma como invitados de César. Residió en una de las villas de César a las afueras de la ciudad, donde recibió a la élite de la sociedad romana. Su presencia causó sensación y escándalo. Para muchos republicanos conservadores como Cicerón, ella representaba la decadencia oriental y la tiranía monárquica que amenazaba los valores de la república. Temían la influencia que ejercía sobre César, quien ya se comportaba más como un rey que como un magistrado. Erigió una estatua de oro de Cleopatra en el templo de Venus Genetrix, un acto que muchos consideraron sacrílego y una prueba de su arrogancia. La reina egipcia se convirtió en el símbolo de todo lo que la vieja guardia romana odiaba y temía. El sueño de un imperio conjunto se hizo añicos en los idus de marzo del año 44 a.C. Julio César fue asesinado en el Senado por un grupo de conspiradores que buscaban restaurar la república. Con la muerte de su protector y amante, la posición de Cleopatra en Roma se volvió insostenible. El testamento de César no mencionaba a Cesarión, sino que nombraba a su sobrino nieto, Octavio, como su principal heredero. Sabiendo que su vida y la de su hijo corrían peligro, Cleopatra huyó de Roma y regresó a Egipto. Muchos historiadores creen que fue envenenado por orden de Cleopatra, quien no quería más rivales. Nombró a su hijo Cesarión como corregente, consolidando así su control absoluto sobre el trono de Egipto. El asesinato de César sumió a Roma en una nueva guerra civil. Esta vez, entre los asesinos de César, liderados por Bruto y Casio, y los vengadores de César, Marco Antonio y Octavio. Tras derrotar a los conspiradores, Marco Antonio y Octavio se repartieron el control del mundo romano. A Marco Antonio le tocó Oriente, y con ello, la necesidad de tratar con la reina más rica y poderosa de la región. En el año 41, convocó a Cleopatra a Tarso, en la actual Turquía, para que respondiera por su supuesta ayuda a los enemigos de César. Pero Cleopatra, ahora una política mucho más experimentada, sabía que este encuentro era otra oportunidad. No acudió como una vasalla temerosa, sino que orquestó una entrada espectacular. Llegó navegando por el río Sidno en una barcaza dorada, con velas púrpuras y remos de plata. Disfrazada de la diosa Afrodita, mientras sus sirvientes se vestían como Cupidos y Nereidas. El espectáculo dejó a Marco Antonio y a toda la ciudad sin palabras. Esa noche, en lugar de interrogarla, Marco Antonio fue su invitado en un banquete de un lujo inimaginable. Al igual que con César, su alianza política se convirtió rápidamente en una apasionada historia de amor. Marco Antonio pasó el invierno en Alejandría junto a ella, un tiempo de festejos y placeres que se hizo legendario. Juntos formaron una sociedad de bebedores inimitables, dedicada a la extravagancia y la diversión. Cleopatra le ofreció a Antonio la inmensa riqueza de Egipto para financiar sus campañas militares, a cambio de protección para su reino y la expansión de sus territorios. De esta unión nacieron 3 hijos:
los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y más tarde Ptolomeo Filadelfo. Esta alianza entre Roma y Egipto, encarnada en Antonio y Cleopatra, era una amenaza directa para Octavio en Roma. Inició una brutal campaña de propaganda, pintando a Marco Antonio como un títere debilitado y corrupto por una reina extranjera, lujuriosa y ambiciosa. Acusó a Antonio de traicionar a Roma y sus valores, de regalar territorios romanos a una monarca oriental y de planear trasladar la capital del imperio a Alejandría. La gota que colmó el vaso fue cuando Antonio celebró un triunfo militar en Alejandría en lugar de Roma y durante una ceremonia conocida como las Donaciones de Alejandría, proclamó a Cleopatra reina de reyes y a sus hijos como gobernantes de varios territorios orientales. Cesarión fue declarado el verdadero hijo y heredero de Julio César. Para Octavio, esto era una declaración de guerra. La confrontación final era inevitable. En el año 31 a.C., las flotas de Octavio y las fuerzas combinadas de Antonio y Cleopatra se encontraron en la batalla de Actium, en la costa de Grecia. A pesar de tener barcos más grandes y pesados, la batalla se convirtió en un desastre para Antonio y Cleopatra. En un momento crucial, por razones que aún se debaten, Cleopatra retiró su escuadrón de 60 barcos de la batalla y huyó hacia Egipto. Sus fuerzas, desmoralizadas y sin líder, se rindieron en masa a Octavio. La derrota fue total y decisiva. Mientras Octavio avanzaba inexorablemente hacia Egipto, Antonio recibió la falsa noticia de que Cleopatra se había suicidado. Desesperado, se arrojó sobre su propia espada. Moribundo, pidió ser llevado ante Cleopatra, quien se había encerrado en su mausoleo. Los guardias lo izaron hasta la ventana y murió en sus brazos. Su intención era llevarla a Roma para exhibirla encadenada en su desfile triunfal, la máxima humillación para una reina. Pero Cleopatra tenía un último acto de desafío. El 29 de agosto del año 30 a.C., tras asegurarse de que Octavio mataría a su hijo Cesarión, Cleopatra se suicidó. La leyenda dice que lo hizo dejándose morder por un áspid, una cobra egipcia, símbolo de la realeza divina y pasaporte a la inmortalidad. Con su muerte, no solo desapareció la última faraona, sino que terminó la dinastía ptolemaica y, con ella, 3000 años de historia faraónica. Egipto se convirtió en una provincia romana, el granero personal del emperador. Fue una mujer que, contra todo pronóstico, tomó las riendas de su destino, gobernó un reino en decadencia, desafió al imperio más grande del mundo y dejó una marca imborrable en la historia. Una estratega, una política, una líder y, por encima de todo, la última reina de Egipto. Si crees que su vida fue una lucha constante por el poder, espera a descubrir las intrigas y traiciones que rodearon la muerte de Alejandro Magno y la guerra por su imperio. Si te gustan estas historias que nos transportan al pasado, encontrarás muchas más en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje.